Para caracterizar este nuevo capitalismo, yo creo que hay que reconocer que estamos en una especie como de ultracapitalismo, una especie de capitalismo desbordado donde aquellas cosas que han sido tendencias históricas de 500 años parece que se aceleran extraordinariamente. En la medida en que el capitalismo actual se enfrenta a una profunda crisis civilizatoria cuya dimensión más evidente es el tema de los límites del planeta y la imposibilidad de seguir con esta lógica de crecimiento sin fin en un planeta limitado, en lugar de responder por lo menos problematizadamente a estas nuevas condiciones, parece que lo que ocurre es lo contrario, o sea, un aceleramiento de la lógica de devastación, de destrucción. Entonces, digamos, como que todas las características fundamentales de capitalismo en términos de explotación, de desigualdad, de devastación de la naturaleza, de patrones patriarcales, etcétera, están en un momento como de radicalización. El capital financiero se está convirtiendo en el eje principal de los procesos de acumulación, y por otra parte nos encontramos también en un capitalismo crecientemente autoritario y militarizado. En relación al tema de los derechos humanos y en relación al tema en general de la democracia en sus formas históricas fundamentalmente liberales, las perspectivas críticas alternativas de izquierda, o como las queramos denominar, han tenido siempre inevitablemente una relación llena de tensiones y de ambigüedades. Creo que pensar que los derechos humanos son simplemente, digamos, el instrumental de los derechos humanos de Naciones Unidas son unos mecanismos como de control estatal, o unos mecanismos como de distraer la atención de otros asuntos, o pensar que la democracia es una democracia que es meramente burguesa, una democracia de clase, etcétera, es absolutamente inconveniente e históricamente no corresponde a cómo se ha llegado a esta situación. Entonces creo que es históricamente necesario de alguna manera destacar en primer lugar, para poder responder la pregunta, que algunos asuntos fundamentales de lo que entendemos por democracia, que son libertades civiles, derecho a la reunión, derecho a la libertad de expresión, derecho a la organización en diferentes formas, etcétera, derecho a sufragio universal, no son simplemente unos parapetos legales inventados como mecanismos o instrumentos de dominación de clases, sino que son conquistas de luchas de mucho, mucho tiempo, y conquistas que efectivamente fueron resultado de movilizaciones, confrontaciones, represiones, sangre. O sea, no fue una lucha que fue abriendo espacios, y estos espacios son los espacios de lo que entendemos como los ámbitos de la política, etcétera, ¿no? Entonces, cuando en la creación de las Naciones Unidas, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se institucionaliza un patrón de derechos humanos, obviamente este patrón de derechos humanos, de lo que se denominó posteriormente derechos de primera generación, son unos derechos humanos que están muy circunscritos en el ámbito de, yo diría, dos características fundamentales. Primero, derechos que están pensados estrictamente en términos de individuos, de sujetos individuales. Y en segundo lugar, son unos derechos que están concebidos dentro de un universalismo liberal, en que asume que el modo de vida de la sociedad liberal industrial es el modo universal, y los derechos entonces tienen que pensarse diseñados y pensados en función de ese patrón de sociedad. En el pensamiento liberal clásico, las amenazas a la libertad
están en el Estado. Entonces, esa primera generación de derechos se plantea fundamentalmente cómo proteger a los individuos de las acciones del Estado. Entonces, se habla, digamos, de derechos negativos en el derecho, en el sentido de que no son derechos en los cuales se le exige al Estado que haga algo, sino que deje de hacer. O sea, que deje de impedir, que deje de meter a la gente presa, que deje de reprimir, que deje, digamos, todas aquellas cosas en las cuales es una acción más bien de carácter negativa, de las cosas que el Estado no debe hacer, más que exigirle al Estado cosas que debe hacer. Con el tiempo, y eso fue, digamos, en los años del tercermundismo y el mundo bipolar y la emergencia en el campo socialista, se fue dando un proceso de cambio importante que surgieron, digamos, se colocaron sobre el panorama y terminaron siendo instrumentos internacionales, los derechos culturales, políticos, los derechos económicos y sociales, etcétera, derechos de segunda, tercera generación, que se caracterizan por, primero, ir más allá de esta visión liberal de los derechos como estrictamente referidos a los individuos. Se amplía el ámbito de derecho para entender que las amenazas a la vida, a la libertad, a los derechos de la gente no están limitados a las amenazas representadas por el Estado, sino que igualmente hay todas las amenazas que tienen que ver con la propiedad, el mercado, el funcionamiento de la economía en la sociedad capitalista, y se crea entonces un entramado de derechos que va siendo más complejo. Se van incorporando dimensiones tan fundamentales como los derechos culturales, entendidos como derechos colectivos. Entonces, las formas en las cuales este instrumental ha sido utilizado y las formas como este instrumental tanto crea espacios y posibilidades para luchas y para apelar a valores y para apelar a normas y para cuestionar políticas estatales, etcétera, etcétera. Y por otra parte, las formas en las cuales este instrumental puede a su vez como canalizar las luchas en referentes extraordinariamente acotados a lo jurídico y a lo estatal, es obviamente una tensión que siempre está ahí, y creo que es una tensión que vamos a seguir con ella inevitablemente. O sea, no creo que sea posible salir de esa tensión ni en relación a la democracia ni en relación al tema de los derechos. Entonces, en este momento, ya para llegar a la pregunta, en este momento cuando nos encontramos con que hay un avance tan claro de estas tendencias autoritarias de restricción de derechos en el conjunto del mundo, donde vemos todo lo que ha sido el desplazamiento hacia la derecha que está ocurriendo no solo en América Latina, sino en Estados Unidos, los casos europeos de Hungría, de Polonia, que son así como los casos más extremos de una cosa así de derecha xenofóbica, que alguna gente inclusive está calificando de fascista, etc. Nos encontramos que la defensa de condiciones de libertades humanas básicas, de igualdad básica entre los seres humanos, del enfrentamiento al racismo, etcétera, se convierte en una tarea fundamental, porque la recuperación y la defensa de espacios de la democracia son condición de la posibilidad de la lucha. Y lamentablemente estas amenazas y este cerramiento a los derechos, estas tendencias autoritarias, no se dan en la actualidad solo, ni en la actualidad ni históricamente, solo desde algo que podamos denominar de derecha, sino que igualmente hay procesos autoidentificados como de izquierda que también han avanzado en un cerramiento severo de derechos en posición de direcciones bastante autoritarias. Entonces, en este sentido, la defensa de derechos se convierte, digamos, en una dimensión defensiva, pero fundamental, de la posibilidad de la lucha en el mundo. Que más allá de lo que señalaba que era como la primera fase de los derechos humanos, donde el enemigo era el Estado, fundamentalmente
secuencialmente los derechos han sido, los derechos humanos y todas las normas internacionales de derechos humanos han sido construidas de tal manera que el referente fundamental de la defensa de los derechos es el Estado. Entonces, aquí nos encontramos por eso, desde el punto de vista de movimientos anticapitalistas o lo que podemos denominar ampliamente desde las izquierdas, la relación con este ámbito de los derechos es una relación compleja, porque en la medida en que se apuesta a que es el Estado y desde el Estado que es posible la defensa de los derechos de la gente, en esa medida se le está otorgando al Estado mayor poder, mayor injerencia, mayor control sobre el conjunto de la sociedad. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias que estamos viendo cada vez más claramente en términos de las implicaciones que eso tiene de la limitación de la capacidad de autoorganización de la sociedad para autogobernancia, autonomías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que digo es que para responder a los retos que hoy plantea las amenazas a estas autoritarias, es indispensable colocarse en esta contradicción, reconocer la contradicción y actuar en esa contradicción. No podemos simplemente olvidar que estamos en un campo complejo lleno de tensiones, que no podemos simplemente abandonar ese ámbito jurídico de la posibilidad de que apelando a normas podamos defender ámbitos de libertad, ámbitos de derechos, ámbitos de derechos territoriales, etcétera, etcétera, pero en una forma tal que no terminemos inclusive en nuestros propios imaginarios de pensar que el Estado es el centro de la vida y que es solo apelando al Estado y creando nuevas constituciones, nuevas leyes, nuevos derechos y haciendo apelaciones jurídicas en los tribunales que se construyen, porque es un proceso en que desde el Estado se va también absorbiendo las fuerzas de la sociedad, no solo las fuerzas transformadoras, sino las fuerzas de reflexión, de gestión, de posibilidad de pensamiento desde la sociedad, de otras formas que vayan más allá de esta cosa monolítica, vertical que es el Estado. Primero que las cosas que están siendo planteadas como proyectos alternativos, o las cosas que, por ejemplo, tomando los proyectos constitucionales y los debates que se dieron y el contenido de las constituciones en el caso de Bolivia y de Ecuador, por ejemplo, que son los dos casos más radicales. Acá nos encontramos con que hay unos horizontes normativos, utópicos, de la posibilidad de algo radicalmente diferente a lo que venía siendo el orden anterior. Y yo ahí destacaría, son varios asuntos, pero creo que hay dos o tres que son los más importantes. En primer lugar está esta idea del Estado plurinacional, que es prácticamente, pensándolo en términos de la teoría política, una contradicción de términos, porque el Estado moderno tiene y ha tenido históricamente como una de sus funciones o características medulares el proceso de colonización de un territorio para lograr la homogeneidad cultural al interior de ese territorio. O sea, el prototipo del Estado moderno es el Estado francés, y el Estado francés es un Estado que impuso una lengua al conjunto del territorio, un sistema de impuestos, de carreteras, un sistema de escuelas con programas uniformes en todo el territorio. El Estado moderno es casi, por definición, un Estado monocultural. Entonces, solo pensar en la idea de una cosa que llamamos Estado, pero que es pluricultural, es casi una contradicción de términos. O sea, un reto histórico extraordinariamente lanzado, porque significa no el reconocimiento de que pueda haber el derecho a usar lenguas diferentes. No se trata
de multiculturalismo. No se trata simplemente de que haya gente que tenga religiones diferentes o que tenga formas de vestirse diferentes, sino que se trata, en términos muy fundamentales, de asuntos medulares de la organización de la sociedad, formas diferentes de la propiedad, formas diferentes de la autoridad pública, diferentes concepciones de la relación de los seres humanos con la naturaleza. Entonces, es un cuestionamiento que va mucho más allá de un asunto meramente formal. En ese sentido, lo que fue planteado como horizonte utópico en esos años fue de una extrema radicalidad. Igualmente, cuando se plantea el tema de los derechos de la naturaleza, se está haciendo un cuestionamiento muy rupturista en relación a la tradición de la modernidad. La modernidad se ha caracterizado, entre otras cosas, por ser absolutamente antropocéntrica. O sea, el ser humano, y particularmente el hombre masculino, en el centro del universo, y ha estado montado sobre concepciones epistemológicas y ontológicas absolutamente binarias. La separación entre lo masculino y lo femenino, entre cuerpo y alma o mente, entre cultura, naturaleza, etcétera, entre objeto y sujeto. Entonces, cuando se plantea que la naturaleza no es objeto, sino que tiene derechos, hay aquí un cuestionamiento epistemológico fundamental que cuestiona el piso mismo de la modernidad. Aunque esto no estuviese, plenamente hecho conciencia en la forma como se planteó en los textos, en el texto constitucional en el caso de Ecuador, o en las leyes sobre el derecho de la madre tierra en el caso boliviano, efectivamente esto está abriendo unos horizontes de ruptura extraordinariamente radicales, que obviamente trascienden en mucho el andamiaje institucional de derechos humanos que forma parte de las formas en que desde la modernidad, desde el capitalismo, desde toda la institucionalidad de Naciones Unidas, etcétera, se ha construido. Entonces, evidentemente, esto no era un problema que se solucionaba por la vía de incluir unos textos en la Constitución. Esto yo creo que hay que entenderlo como un horizonte normativo de largo plazo, como unas aspiraciones, como una especie de posibilidad de otras formas de vida, que es una agenda de lucha. Entonces, acá tenemos el reto de ver cómo, sin abandonar esa agenda, no la podemos pensar simplemente como una conquista que está, y aquí hay el peso de una tradición muy española y muy latinoamericana de pensar que porque está escrito en un papel eso se va a cumplir. El hecho de que esté escrito en un papel simplemente apunta a que para allá queremos ir, pero no era pensable que desde el Estado, desde los gobiernos, se iba a implementar una sociedad de suma causa y de suma camaña, de derechos de la naturaleza, de pluriculturalidad. O sea, esas cosas son procesos de una sociedad en movimiento que está caminando en esa dirección, y eso es el reto que sigue estando planteado. Pensamos que esta sociedad y la modernidad se ha caracterizado por imponer unas lógicas que son antropocéntricas, que son patriarcales, que son racistas, que son clasistas, que son monoculturales, que tienen un patrón de conocimiento hegemónico que pretende ser universal y que coloca todos los otros saberes como saberes sin capacidad de aportar nada. Nos encontramos, cada una de estas cosas nos plantea el reto de plantearnos, ¿qué significaría pensar una sociedad alternativa,
una convivencia alternativa que no sea antropocéntrica. Entonces, eso nos lleva a todas las interrogantes, bueno, ¿qué es el antropocentrismo? ¿A qué conduce? Obviamente hoy, cuando pensamos en el tema de la crisis ambiental, calentamiento climático, destrucción acelerada de la diversidad biológica, etc., nos damos cuenta, bueno, el antropocentrismo, un orden social montado sobre la idea de que la naturaleza, esa cosa que llamamos naturaleza, que esa exterioridad está ahí para servirle a los seres humanos y la podemos explotar y someter a nuestro antojo, llega a su límite. Entonces, ¿cómo podemos pensar en otras formas de vivir sobre el supuesto de que formamos parte de las redes de la vida y que las redes de la vida para su autosostenimiento requieren nociones de equilibrio, otras nociones relacionales diferentes a una relación de sometimiento-explotación. Y esto por supuesto no es fácil porque se ha impuesto en una elevada proporción del planeta esta forma de entender la relación con el entorno y toda la lógica, digamos, del crecimiento, de toda la forma como se construye la ciencia económica, todas las formas en las cuales se fomenta el consumo, etcétera, están todos montados sobre ese patrón de separación binario, cultura, naturaleza, hombre, naturaleza, ser humano, naturaleza, y sobre las formas en las cuales se identifica la felicidad humana con la posibilidad de este sometimiento y guerra contra la naturaleza. Entonces, bueno, eso simplemente nos da una guía, bueno, obviamente, qué exploraciones hay, qué cosas están pasando, que obviamente en el mundo hoy están pasando muchas. Sí, hay obviamente una dimensión fundamental, primero de reconocimiento teórico, conceptual de los límites, pero que no es solo un asunto teórico-conceptual, sino que para centenares de millones de personas hoy en el planeta, eso se está viviendo como una realidad. O sea, se está viendo los impactos y las consecuencias de este patrón destructor con transformación de los regímenes climáticos, con todo lo que significa estos eventos climáticos extremos como el huracán que destruyó a Puerto Rico, por ejemplo. O sea, son cosas, o sea, no son simplemente unas proyecciones apocalípticas de unos científicos, sino que es un... Ahora, ¿cómo hacer para que ese reconocimiento se convierta en una transformación, en transformaciones de las conciencias colectivas que llegue a la búsqueda de otras formas de vivir, otras formas de entender la felicidad, otras formas de entender los límites del consumo, unas nociones de suficiencia totalmente diferentes a esta lógica capitalista de estar siempre insatisfechos porque siempre se quiere más? Entonces, lo que venía diciendo es que hay en qué apoyarse. Y ese en qué apoyarse tiene que ver con que el capitalismo, a pesar de 500 años, no ha logrado someter a la totalidad de los pueblos y culturas del planeta, sino que hay efectivamente otra inmensa gama de formas de entender, de conocer, de relacionarse con el entorno, de entender qué es la buena vida, que no están sometidos a la lógica del capital. Y por eso cuando hablamos de los temas de la superación del antropocentrismo, la superación del patriarcado, la superación de las formas de la imposición autoritaria de este patrón monocultural, son temas necesariamente relacionados. Necesariamente relacionados porque son
en muchos casos en los mismos ámbitos donde esas resistencias y estas otras formas de entender las podemos reconocer como presentes. Entonces, las formas en las cuales hoy es posible pensar en que nos encontramos ante una crisis civilizatoria, que esta crisis civilizatoria es multidimensional, que no tiene una determinación única, sino que es una determinación que tiene que ver con todas estas dimensiones que han construido la modernidad. Cuando hablamos de patriarcado, de patrón monocultural, de una relación de clase, un componente racista muy, muy importante, de constitución de las jerarquías en la sociedad, nos encontramos que es como una especie de cuartel que tiene que ser asaltado simultáneamente desde diferentes frentes. No necesariamente cada lucha es una lucha que tiene capacidad de abordar todos los temas, y obviamente en cada contexto puede haber algunas dimensiones de este patrón de destrucción y dominación que son más resaltantes y que afectan más directamente a la gente que está en la lucha. Entonces, en este momento, por ejemplo, resalta extraordinariamente la dimensión esta de la resistencia a la ocupación de territorios y cuerpos. Y entonces aquí hay una relación estrecha entre las dimensiones patriarcales y antropocéntricas y de esta lógica de apropiación de la naturaleza que de alguna manera se han ido como encontrando. Hay lugares donde el tema de raza planteado como tal, el confrontamiento al racismo, constituyen un eje fundamental. O sea, en el caso de los Estados Unidos, el sistema político de Estados Unidos está montado históricamente sobre un profundo racismo. Y es una democracia construida sobre la exclusión de una elevada proporción que ha tenido características, por una parte, del exterminio de una parte de la población, fundamentalmente de la población indígena, y el sometimiento esclavista de una proporción de la población traída de África. Entonces, eso es constitutivo de esa sociedad, y la posibilidad de avanzar en la construcción de espacios de democracia en esa sociedad, hoy inevitablemente, como prácticamente ningún país del mundo, tiene el racismo como eje central. Entonces hoy los asuntos de Black Lives Matter y las diferentes formas de resistencia se convierten en un eje absolutamente crucial. Entonces, lo que quiero decir es que en diferentes contextos estas diferentes dimensiones de la dominación y la expansión capitalista son enfrentados por diferentes sujetos, por diferentes formas de organización, por diferentes aspiraciones, por diferentes rechazos a la imposición de esta lógica. Esta expansión del capitalismo hoy, como decía antes, está absolutamente imbricada con una expansión del militarismo y de la violencia. Entonces, la resistencia a la guerra, al gasto militar, a las formas de la violencia, son una dimensión de la confrontación al capital. Entonces, una de las cosas que resulta extraordinariamente compleja como retos para construcción de alternativas hoy es que si uno tuviese todo el tiempo del mundo, podría claramente decir, bueno, la construcción de alternativas hoy ocurre en espacios de intersubjetividad, ocurre en ámbitos de comunidad, ocurre en ámbitos de otras formas de conocer, otras formas de actuar, otras formas de relacionarse con el entorno, y la profundización de esas experiencias, de esas prácticas que reconocemos que existen en muchas partes del mundo, etcétera, y la construcción de tejidos que vayan articulando eso como posibilidad de otra sociedad. Pero eso partiría del supuesto de que tenemos el tiempo a nuestro favor. Resulta que eso no es cierto. Hoy nos encontramos con que se acortan dramáticamente los tiempos. Se acortan dramáticamente los tiempos porque los límites del planeta están ahí,
toda la información y todos los análisis nos indican que estamos en una situación donde en muy pocas décadas podría producirse puntos de inflexión en que estas transformaciones que se están dando puedan producir efectos catastróficos, porque estas transformaciones no tienen carácter lineal y no sabemos, no tenemos capacidad de predecir en qué momento hay un punto de inflexión que vaya a alterar esto. Entonces estamos acercándonos peligrosamente a límites planetarios muy severos. Estamos en situaciones donde está avanzando esta lógica de ocupación territorial que está destruyendo las riquezas de la diversidad de pueblos y culturas que representan alternativas a este patrón. Entonces la defensa y sobrevivencia de esas experiencias y esas culturas y esos patrones y esos pueblos son casi una condición de preservación de la posibilidad misma de alternativas para la humanidad, y esto tiene que ser ya. O sea, una de las cosas dramáticas de la experiencia de los gobiernos progresistas es que en su eficacia colonizadora, los gobiernos progresistas en 20 años operaron con mayor eficacia y con mayor rapidez que 500 años de colonia y de régimen republicano. ¿Por qué? Porque todos esos ámbitos, que eran ámbitos relativamente marginales al Estado y a la sociedad, tanto durante la colonia como durante el régimen republicano, ahora el Estado tiene la capacidad de llegar hasta el último rincón, por una nueva lógica estatal, pero también por condiciones tecnológicas que hacen eso posible. Entonces, esta eficacia, de expansión de la lógica estatal capitalista, está empujando también los límites en el terreno, humano, cultural, en una forma dramáticamente acelerada. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos tiempos diferentes. Hay unos tiempos que son tiempos inmediatos, tiempos en los cuales tenemos que frenar esta desbordada maquinaria de destrucción de la vida, entendiendo la vida tanto como las redes de lo que llamamos naturaleza, como la vida de la pluralidad de pueblos y culturas que está haciendo. Y tenemos que simultáneamente avanzar en la construcción de ámbitos de experiencia que nos indiquen que es posible vivir de otra manera. O sea, no nos basta con utopías abstractas, necesitamos utopías concretas, utopías de que efectivamente es posible que las cosas se hagan de otra manera, y eso solo es por la vía de experiencias de gente que está haciendo cosas como están haciendo en muchas partes del mundo. Pero digo, aquí tenemos esta extraordinaria dificultad que, inevitablemente tenemos que responder al reto de parar la guerra, de parar la destrucción climática, de parar este avance de ocupación y destrucción de territorios, pueblos, culturas, etc. Y simultáneamente la otra cosa. Entonces estamos ante un reto que es en este sentido extraordinariamente exigente.